Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a presentar la plataforma de análisis de la producción no convencional de Argentina, a manos de FDC. Y los oradores de hoy son Carlos Gilardone, que es ingeniero en petróleo y docente en el ITBA y manager director de FDC, y Manuel Ruiz, que es ingeniero en petróleo del ITBA, encargado de la implementación de la plataforma. Les agradecemos, obviamente, a los oradores por estar acá una vez más acompañándonos, y gracias a todos los asistentes que pudieron venir y hacerse un ratito para compartir este webinar que va a estar muy bueno. Si tienen preguntas, la idea es hacerlo interactivo, así que o levanten la mano o escriban, o mismo si Carlos quiere, interrúmpanlo, como él diga ahora, y esperamos que les guste y que lo disfruten. Muchas gracias. Bien, gracias Cande. Solo faltó Luisa Albuquerque, que también está a cargo de una parte de la presentación. Así que, si les Ay, parece, perdón. arrancamos. No pasa No nada, sabía que Cande. Luisa también lo daba. Sí, sí. No pasa nada y arranquemos a darle la bienvenida y agradecerle a la SPE una vez más por invitarnos a dar esta charla. Bueno, básicamente durante el 2020 y en el contexto de la pandemia, encontrándonos bastante aburridos, con poco trabajo, decidimos qué tal si nos ponemos a estudiar un poco sobre toda la información que está generando la Secretaría de Energía y la ponemos en alguna plataforma que sea fácil de acceder, fácil de consultar, que se actualice de manera automática y que podamos empezar a ver lo que está pasando en todo el país en la parte de no convencional. Y de ahí surgió esta idea, digamos, a todos nos vino bien porque en mi caso particular me tuve que poner a estudiar un poco de Power BI y después, bueno, los muchachos acá obviamente me superaron ampliamente e incorporaron todos los conocimientos que tienen de Python. Vamos a la siguiente lámina. Primero vamos a contar un poquito quiénes somos para los que no nos conocen y qué hacemos. Bueno, somos una empresa de ingeniería que tenemos 20 años de historia acá en Argentina. Nuestro capital accionario está constituido 50% por la empresa francesa Cap Engineering. Y bueno, entre los que ya empezamos a peinar algunas canas, más los seniors y los juniors, juntamos más de 75 años de experiencia, hemos realizado más de 400 proyectos a nivel mundial y tenemos clientes en los 5 continentes, de norte de África, en las Américas y hemos trabajado por todos lados. Bueno, estas son las 5 ramas a las que nos dedicamos, obviamente la rama de ingeniería. Contamos con el laboratorio PBT y de termodinámica más moderno del país. Vamos a hablar un poquito después sobre eso. Bueno, nos dedicamos a temas de software, ya sea de desarrollo de software o propio o junto con la empresa, con Capa. Nosotros fuimos los que básicamente, además de dar soporte a Capa acá en Latinoamérica, escribimos las especificaciones del nuevo software que desarrolló Capa, que se llama Carbon, que es para todo lo que es termodinámica, PBT y termodinámica. Bueno, desarrollamos, como dijimos, esta plataforma que es base web, que ahora es la que vamos a presentarles. Y bueno, y a partir de junio de este año empezamos a brindar servicio de operación técnica de yacimientos a través del contrato que tenemos con la empresa Quintana IMP, que tiene un yacimiento en Comodoro Rivadavia. Bueno, vamos a una repasadita vamos a hacer algún chivo ya que estamos. Lo que están viendo ahí en pantalla es la celda, de PBT más moderna que hay en Latinoamérica. Solamente el CEMPES tiene un equipo similar, es una celda 100% visual que aguanta hasta 1000 bar de presión y hasta 200 grados centígrados. Y de hecho la hemos testeado porque es a esa presión y a esa condición de temperatura y el equipo funciona y no salimos volando, por suerte. Pero lo que tiene interesante es que incorpora
una cámara, incorpora fibra óptica y una cámara, y se puede ver en el interior perfectamente lo que está ocurriendo con mucho detalle con el fluido que estamos analizando. Bueno, además de eso contamos con cromatógrafos de marca Perkin-Elmer, con reómetros y con el equipo de DSC, que es el equipo especial para detección de parafina, punto de aparición de parafina. Bueno, seguimos adelante. Bueno, este es nuestro equipo. Nuestro equipo está constituido somos la mayoría ingenieros, tenemos un geólogo de reciente incorporación, bastante gente en sistemas y gente que está trabajando en el laboratorio. Pero nos dedicamos básicamente a eso, a hacer ingeniería, a hacer modelado y a tener un laboratorio funcional. Bien, vamos ahora sí a la introducción de la plataforma. Bueno, la plataforma es una herramienta que es muy robusta, que además de contar con los datos públicos de la Secretaría de Energía, le agregan valor a través de la forma en que nosotros solemos analizar ingenierilmente la información de la que recopilamos. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es, sobre el dato público, meterle cabeza, meterle correlaciones, meterle todo tipo de información que puede ser útil a quienes. Y a los ingenieros de reservorio, ingenieros de producción, de las empresas productoras, y, por ejemplo, a los sectores de nuevos negocios. Es una herramienta muy, muy fácil para utilizar en los casos de nuevos negocios, y también para la parte de exploración. Como clientes tenemos actualmente empresas operadoras y empresas del sector financiero. Y además, obviamente, que estamos en este momento en tratativas para que la Secretaría de Energía también acceda a nuestra plataforma, ya que se lo damos de manera gratuita, ya que nosotros nos nutrimos de la información de ellos. Vamos a la siguiente. Bueno, como dijimos recién, estamos agregando valor al dato público, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar nuestra metodología de trabajo. ¿Para qué? Para generar, como siempre, modelos predictivos. Incorporamos también correlaciones propias, no solo, digamos, la parte de declinación, sino que también hemos publicado correlaciones en función de longitud, del número de etapas de fractura, de la petrofísica de los pozos, y además también el comportamiento futuro del GOR, porque básicamente todo esto termina ¿dónde? Termina en una evaluación económica, y como nosotros sabemos, ya sea para los casos de gas, el condensado es muy importante de poderlo pronosticar de manera correcta, y para los casos de pozo de petróleo lo mismo, el tema del gas, tener un pronóstico que no sea a condición de GOR constante. Por eso es que lo incorporamos. ¿Por qué? Porque en la evaluación económica final tiene un impacto muy relevante. Sobre todo cuando hablamos de gas, en el caso de los pozos de petróleo, que tienen el gas de vaca muerta, es un gas muy rico, muy pesado, mucho poder calorífico, entonces es importante al momento de hacerlos económicos. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver un poco, estamos enumerando algunas de las secciones, la plataforma tiene más secciones, pero incorpora obviamente la visión país, la visión por empresa, la actividad reciente, cuántos pozos se incorporaron al sistema, su ubicación, las características. Como dije recién, el tema de las correlaciones para gas y petróleo, o sea, en caso de cuando hacemos un pronóstico de gas, pronosticamos el condensado, y cuando es en caso un pronóstico de petróleo, pronosticamos el gas. Algunos clientes ya nos han pedido también que incorporemos algún tipo de pronóstico de agua para poder analizar cuál es el requerimiento de tratamiento futuro de agua. Bueno, además podemos en las distintas secciones visualizar todo lo que es producciones históricas, generar pronósticos de producción para cualquier pozo. Cabe mencionar que nosotros mes a mes, cuando aparecen los datos nuevos y se incorporan en forma automática, generamos los pronósticos de producción de todos los pozos de la base de datos que tengan más de 180 días.
a esos pozos le generamos, tenemos un algoritmo desarrollado en Python que nos permite hacer esto de manera automática y no tener que estar haciendo en forma manual. Pero si el usuario quiere utilizar su propio pronóstico, lo puede hacer. Después vamos a mostrárselo. La otra posibilidad que tenemos es la de normalizar la producción. Podemos normalizar por fracturas y rama horizontal. Podemos relacionar las propiedades petrofísicas, la longitud y la cantidad de etapas para generar un pronóstico de producción, por ejemplo, para zonas donde no hay pozos, pero sí conocemos las características de la roca. Bueno, y por último, como dijimos, la evaluación económica. O sea, poder hacer rápidamente un económico de un pozo y además utilizando la estadística de costos históricos que vamos guardando. Nosotros nos nutrimos por todo lo que es los datos de las empresas que cotizan en bolsa, que van haciendo pública su información, por caso, el caso de Vista, el caso de YPF, todas las que cotizan en bolsa e informan sobre los resultados de los distintos pozos. Bueno, con esto nos vamos ahora sí, vamos a ir a ver la plataforma, le cedo la palabra a Manu, compartimos la pantalla. Bueno, como hablé hoy, básicamente la herramienta está desarrollada sobre una plataforma de Power BI, o sea que es soporte web, y está montada sobre la base de datos de Azure, de Microsoft. O sea, esto es totalmente accesible desde cualquier punto del universo que tenga una conexión. Como les comenté antes, tiene mucho código de Python programado atrás, y además tenemos una herramienta que se llama Dash, que utiliza los Mapbox de Microsoft, donde tenemos, hacete un clic ahí, una maximización, donde tenemos cargado todos los pozos de la cuenca, con los distintos bloques, y además con las facilities, lo que tenemos, o sea, todo el mapa de ductos, lo tenemos relevado. Lo que están viendo ahí, los puntitos son donde están los cabezales de los pozos, porque todavía la Secretaría no está publicando, a pesar de que esa información está y está disponible, las trayectorias de los distintos pozos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, Manu, vamos a una sección. Acá podemos ver, en este caso la plataforma es totalmente accesible y customizable en cualquier momento. Uno puede aplicar un filtro en todas las ventanas. Tenemos todo tipo de filtrado. Y vamos ahora a ver la parte de shale, por ejemplo. Shale de pozos horizontales. Ahí tenemos la estadística a nivel país, cuántos pozos se engancharon por año. Después tenemos una sección que es por empresa, esto mismo lo podemos ver a nivel de empresa. Es interactivo, yo puedo cliquear en el mapa y puedo obtener el resultado. Podemos agrupar por distintas campañas, cómo se fueron dando los distintos resultados de las distintas campañas. Entonces ahora vamos a la parte vamos a revisar lo que es el reporte de actualización mensual. Este es cuáles fueron los pozos que se engancharon en los últimos 2 meses. Vemos que YPF lideró con 10 pozos, Shell metió otros 9 pozos, y en algunos casos ya tenemos la información disponible, en otros todavía no se subió, por ejemplo, la rama, las fracturas. Eder Torres pregunta a qué se refiere enganchado. Bueno, ustedes saben que el proceso el no convencional de perforación es un proceso que lleva un cierto tiempo, donde se perforan todos los pozos y después se viene y se completan con las distintas fracturas que se le hacen a los distintos pozos. Entonces, básicamente los pozos, una vez que se terminan de fracturar y comienzan a hacer el periodo de flowback, eso es lo que llamamos nosotros acá en Argentina el tema de enganchar los pozos, o sea, conectarnos al sistema productivo. Entonces ahí como vemos, en este caso, tenemos 12 pozos horizontales y 22 verticales. Un total de 34 pozos, 34 pozos, perdón.
Vamos a hablar, hablando de eso, vamos a ver, por ejemplo, nosotros, no sé si se acuerdan, lanzamos hace 3 meses un pronóstico sobre el pozo de Pampa. Sobre el pozo de Pampa, ¿se acuerdan? Pampa perforó el primer pozo en Sierra Chata, el primer pozo a vaca muerta de Sierra Chata. Vamos a ver cuál fue la performance. Y no sé si se acuerdan, lanzamos una especie de encuesta para ver cuánto iba a dar el pozo. Bueno, nosotros creo que pusimos algo así como 400.000 metros cúbicos día de pico, y fíjense que el pozo, maximizarlo ahí, Manu, el pozo superó los 700.000 metros cúbicos día de gas, y básicamente con 25 etapas y 2.500 metros de rama lateral. O sea, es un pozo que largamente superó nuestras expectativas y la expectativa de todos los que participaron en la encuesta. Vamos a ver comparémoslo, Manu, si te parece, lo comparamos contra los pozos de Fortín de Piedra. Vamos a hacer una pequeña comparación. Fíjense, ahí tenemos, maximizar el gráfico. Estos son los pozos de Fortín de Piedra de la campaña 20 y 21. Esos son los últimos pozos. Ahí se ve dónde cae el pozo de Sierra Chata versus los otros pozos de Tecpetrol. Vemos que está muy en línea con los otros pozos de Tecpetrol. Nada más que los pozos de Tecpetrol tienen más fracturas. Por ejemplo, mostremos algún caso, cualquiera. Bueno, ese que se paró ahí, mano, es el récord, es el pozo más productivo, y básicamente en ese pozo lo que se hizo fue meter 7.500 sacos por etapa. Es digamos, una prueba que hizo Tecpetrol metiendo 7.500 sacos, lo cual dio muy buen resultado. El pozo casi dio, ¿cuánto dice, mano, de máximo? 911.000 metros cúbicos de pico. Y se Claro, produjo 115 millones de metros cúbicos de gas. Claro, más de 900.000 metros, y en 180 días de producción ya metió 115 millones. La verdad que es un pozazo. Bueno, también podemos ir a ver la cantidad de ramas y la estadística de fracturas, el espaciamiento. Fíjense, básicamente hay un pozo, eso está promediando con un pozo que tenés ahí, pero sí, básicamente están todos en 2.600 metros de rama lateral. Vamos a ver el número de fracturas. Ahí hay 2 pozos que metieron 50 etapas, pero todo el resto está entre 33 y 34 etapas de fractura. Y después, con respecto al espaciamiento, vemos ahí, no está cargado el espaciamiento de estos pozos. Bueno, nos faltó ese dato. Bien. Vamos ahora, si te parece, Manu, vamos a ver un poco la parte de petróleo, lo mismo que veíamos recién. Vamos a hacer una comparativa, por ejemplo, Vista contra Exxon y contra Shell, por hacer un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los pozos de petróleo, y fíjense que ahí destacan sobre el resto, sobre, digamos, lo que ven ahí son los pozos de Vista, y hay 2 pozos que tienen un caudal máximo que superan al resto, que son los 2 pozos de Exxon. El 1006, perdón, el 6 de Exxon es un pozo de más de 500 metros cúbicos día. Ahora, sin embargo, fíjense que después declinó fuertemente, y de hecho tiene un factor de declino más fuerte que el resto. Y eso también es, digamos, estos pozos de no convencional también cumple con la regla del balance de masa. O sea, lo que estoy sacando antes, lo voy a dejar de sacar después. Y básicamente estos pozos de Exxon tienen una característica muy interesante, que digamos, son petróleos volátiles, ¿no? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el GOR de estos pozos. Vamos a seleccionar ahí
Fíjense, son pozos que arrancan con un GOR mayor a 300 metros cúbicos por metro cúbico. ¿Okay? Y fíjense cómo ya el GOR se empezó a disparar. Eso indicando que seguramente en la zona estimulada ya se alcanzó la presión de burbuja. Fíjense que el otro pozo también, hay dos, uno que recién arrancó, que tiene poca historia, pero también tiene ese mismo comportamiento. Fíjense, hay casi 400 de GOR inicial. Y eso lo podemos ver, vamos a compararlo versus la correlación que tenemos con la refractancia vitrinítica. Tenemos toda una sección de correlaciones y vamos a ir a ver el comportamiento de ese pozo. Fíjense, ahí hay dos. Manu, ¿querés explicar qué son las verticales? Sí, digamos, tenemos marcado, según el índice de refractancia vitrinítico, cuál sería la ventana de fluido. En este caso tenemos que el petróleo negro está desde 0.85 a un RO de 1.2. Sería la zona de la cuenca donde se encuentra el petróleo negro, y entre 1.2 y 1.35 es la zona de petróleo volátil. Y vemos que los pozos debajo del choique, que son los de Exxon, están en la zona de petróleo volátil, que son los pozos estos violetas que están acá, estos puntos. Acá en este caso estoy seleccionando todos los pozos que estábamos mirando antes de, acá está el 6, que es el que tenía el caudal pico de 528 metros. Y por encima de 1.35 tenemos todo lo que es la zona de gas y condensado. ¿Okay? Bien, y eso después sí, vamos a hacer mostrárselo cómo podemos filtrar en el mapa también por el tema del GOR. Pero como ven, tenemos montones de correlaciones que ya están prearmadas, ¿no? Y otras que están calculadas. Vamos un segundo para atrás que quiero mostrar abajo. Dale. Ok, ahí ven todas las correlaciones que veamos, que se pueden armar seleccionando el filtro que ustedes quieran. O sea, ustedes van ahí a donde está el filtro, pueden seleccionar por el tipo de pozo, por la formación, si es agrio o vaca muerta, por compañía, por yacimiento, o por un pozo en particular, o por longitud de rama pueden filtrar, número de fracturas, o en qué fecha se enganchó el pozo, ¿ok? Y cuál es o por el caudal pico efectivo de cada uno. Entonces ahí tenemos distintas correlaciones que están mostrando cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el caudal pico versus fractura muestra cierta dispersión, pero el que no muestra dispersión, ven que ahí si bien hay una tendencia lineal, después vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto, fíjense, ahí destaca el pozo de Exxon, ¿ok? Pero todo el resto de los pozos en general tiene una tendencia lineal que después, más adelante, vamos a ver cómo eso se ameseta a medida que disminuye el espaciamiento. La que sí tiene una correlación muy lineal es el NP al año versus el caudal pico de petróleo. Fíjense, de acá es algo interesante que hemos aprendido. Básicamente, yo puedo saber cuánto voy a acumular en el año multiplicando 220 veces el caudal pico. O sea, es fácilmente, para los reservoristas o para la gente que hace económicos, básicamente tomo el caudal máximo, lo multiplico por 220 y me está dando cuánto va a acumular el primer año del pozo. ¿Okay? Es una correlación bastante interesante. Volvemos. Hay otras correlaciones que hemos nosotros trabajado, las que están abajo, fíjense, las que están abajo son todas correlaciones que nosotros ya hemos desarrollado y ya hemos puesto las ecuaciones directamente. ¿Y esto de dónde salió? Salió en el momento que hicimos el estudio de las distintas campañas del 2014 al 2020. Salimos con todas estas correlaciones que están también mostradas ahí en la presentación. Bueno, vamos ahora a hacer lo mismo. Ahora vamos a comparar un poco las distintas compañías. Vamos a ver un poco
lo que tenemos en las distintas compañías. Vamos a comparar, por ejemplo, en este caso, Vista con Exxon. ¿Y a quién más tenemos acá para comparar, Manu? Primero vamos a mostrar entonces las estadísticas, o vamos a hacer los caudales. Sí. Esto que ya miramos. Era un poco esto que habíamos visto. Pero ahora íbamos a ver un poco en específico la compañía Vista en cada Dale, campaña. dale. En Ahí este caso pusimos, tenemos seleccionados, sí, perdón, tengo los pozos horizontales de Vista de la campaña de 2019. Entonces, tenemos un promedio de rama de 2.300 metros con 36 fracturas y un espaciamiento promedio de 65 metros por cada etapa. Podemos ver que el caudal pico se encuentra entre 175 y 250 metros y una acumulada al año de alrededor de 45.000 metros a los 365 días. No sé si, Carlos, tenés algo más para acotar. ahora poné la campaña 2020. Exacto. Vamos a la campaña 2020. Fíjense que a pesar de que está trayendo los datos desde la web, fíjense lo rápido que se actualiza. O sea, esto es digamos, por las características de los servidores de Microsoft. Hay 12 pozos horizontales que perforaron. Fíjense cómo aumentó el promedio de la longitud, ¿no? Aumentaron a 44 etapas en promedio. Y fíjense que ahora los pozos ya superan los 300 metros cúbicos día. ¿Okay? Antes estábamos en los 200 y pico de metros cúbicos día. Ahora, ¿podrías agregar el pozo de Exxon ahí, Manu? Sí, podemos agregarlo. Ahí, bajo el choque. Ahí, vete lo bajo del Ahí choque. estaría, sí, ahí estaría el pozo. Okay. Fíjense cómo el pozo, si bien tiene un pico de caudal máximo, se ve que han abierto fuertemente el orificio. Ven que después, como declina fuertemente. Y como vimos antes, vimos su evolución del GOR. Este es un petróleo recontra volátil. ¿Ok? Bien. Seguimos adelante, Manu, con lo que tenés programado. Sí, la última campaña, podemos ver los pozos. Ya la longitud de rama ya está en 2.750 metros, con un promedio ya de 51 fracturas y un espaciamiento promedio de 58 metros por cada etapa de fractura, ¿no? Y ya tenemos caudales superando los 300 metros para los pozos. Bien. Sí. Pero fíjense también la cantidad de gas que tiene el pozo de Exxon, ¿no? Anda ahí fíjense, los pozos de Exxon, obviamente, tienen un GOR mucho más alto. Los pozos de Vista más o menos andan en los 100 metros cúbicos por metro cúbico. En cambio, el pozo de Exxon está casi en los 400 metros cúbicos por metro cúbico. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer ahora un pronóstico de producción, Manu? O quisiera ver cuánto van a acumular los pozos de Vista de la campaña 2021. Perfecto. Teresa, no sé si querés compartir la parte teórica. Yo dejo de compartir un segundo y explicamos un poco cómo calculamos los pronósticos en la plataforma. ¿Estás hablando, Luz? ¿No? ¿Estás hablando?
Dale. ¿Quién lo explica? Perfecto, bueno. Sí, yo lo explico. A ver ahí. Básicamente en la plataforma tenemos implementado un código de Python que a partir de la base de datos que está en Azure hace un ETL y a partir de la data de producción hace una regresión y machea una curva hiperbólica modificada para cada pozo. Luego graba esa información en la base de datos y la podemos visualizar en nuestro reporte. Todos los meses se va actualizando el pronóstico con la nueva información de la producción más reciente, ¿no? Y a partir de estos pronósticos, bueno, podemos sacar un pozo promedio y también hacer una evaluación económica. Perfecto. Bien, volvamos a la plataforma. Vale aclarar que tenemos el mismo procedimiento tanto para los pozos de petróleo como para los pozos de gas, ¿no? En pantalla pueden ver el pronóstico de los pozos de vista. Acá arriba tenemos los resultados de estos pronósticos con sus parámetros de declinación y sus EUR. Y en verde podemos destacar el pozo promedio según los pozos que hayamos seleccionado para el cálculo, ¿no? En cuanto a la producción y también la acumulada promedio. En este caso, habiendo seleccionado estos 16 pozos, tenemos alrededor de 160.000 metros cúbicos de petróleo. Podemos hacer una selección y expandir un poco más. Dejá solamente los horizontales, porque tenés cuatro verticales ahí, Manu. Sí. En geometría. En este caso, bueno, ahí hicimos un filtro para incluir los pozos, algunos pozos de 2020 y bueno, como vieron, recalculó rápidamente todos los pronósticos de los pozos y así también el pozo promedio. Como comentaba Carlos, lo que hizo ahí Manuel fue aplicar un filtro. Ese filtro disparó una nueva rutina una nueva corrida de pronóstico en Python, actualizó la base de datos y ya muestra en pantalla el resultado. ¿Okay? Fíjense que no solo tenemos el pronóstico de petróleo, sino que además hacemos un pronóstico del GOR futuro basado en un paper que está publicado, que utiliza una metodología, y habiendo nosotros aplicado esa metodología del paper para los datos de vaca muerta. Por lo tanto, ya podemos de acá irnos a una evaluación económica, no solo pronosticando la parte de petróleo, sino además pronosticando el gas futuro. ¿Ok? Entonces, yendo a otra sección de la plataforma, uno selecciona alguno de los pozos que queremos evaluar. Voy a mostrar cómo se seleccionan. En este caso tenemos uno de los que estábamos viendo en pantalla recién, que es un pozo de vista, el pozo 2014, donde podemos ver que tenemos 3 pronósticos, un best estimate, un high y un low. Para cada pozo vamos a tener estos estimados con su EUR asociado, ¿no? En la evaluación económica tenemos, digamos, todos los parámetros customizables por el usuario, ya sea el CAPEX, el OPEX, el barril de petróleo, el precio de gas, las regalías, tasa de descuento, bueno, todos los impuestos de la Argentina. Y bueno, también tenemos la opción de hacer un ajuste anual al barril de petróleo si no queremos pronosticar con un barril de petróleo constante en el futuro, ¿no? Lo mismo para el gas. Además, tenemos una base de datos digamos, de valores históricos de referencia, que es lo que les comentaba hoy antes, que vamos guardando toda esta información de año a año de lo que va publicando, tanto YPF como lo que va publicando Vista, y además de alguna otra fuente que tenemos también acceso a información. Fíjense cómo, en este caso, está utilizando el pronóstico de P50. Y algo que me estaba señalando ahí, gracias Manu, además trae el valor
del precio histórico del barril para ese periodo de tiempo. O sea, tomamos como fuente lo que está publicado para Cuenca Neuquina. ¿Okay? Perfecto. Según la cuenca del pozo, selecciona el precio del barril histórico apropiado, ¿no? O sea, si es de Cuenca Neuquina, elige el barril de petróleo de la Cuenca Neuquina, y si es del Golfo, del Golfo. Fíjense que ya estamos en un pozo, estamos hablando de un pozo que casi tiene 1 millón de barriles de UR. Ese pozo tiene, fíjense, tiene 1.250.000 de UR. Y ese es un pozo que tiene un NPV de 15 millones de dólares. O sea, recuperó la plata y va a, digamos, básicamente va a acumular 15 millones al valor presente. O sea, tiene un flujo de fondo acumulado de 33 millones de dólares. ¿Okay? Rápidamente podemos ver también el tema del repago. Eso es importante. El periodo de repago está en 2 años. Este tipo de pozo. De lo que tiene vista. Ahí está todo el flujo de fondo y todo esto es exportable, obviamente, a Excel o a PowerPoint. ¿Okay? Se puede exportar toda la data como una tabla o a un Excel. Ahí mostró Manu cómo podemos rápidamente exportar. Si tienen dudas, muchachos, acá estamos. La podemos contestar en el momento. Si no, así no, después no tengo que volver. Seguimos adelante, Manu, con lo que teníamos preparado. Sí, perfecto. Pasemos entonces a los mapas que tenemos en la plataforma. ¿Qué te parece? Bien. Básicamente lo que hicimos fue rasterizar los mapas existentes públicos de espesor, madurez, contenido de materia orgánica y de fluidos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que además teníamos una correlación entre la refractancia vitrinítica y el GOR? Entonces podríamos aplicar un filtro y sobre la refractancia vitrinítica y ver dónde caen los pozos en función de esa definición. Fíjense, ahí Manu tiene puesto entre 0 y 1.2, o sea, los pozos de petróleo negro. Vamos a ver, fíjense, son los desarrollos que básicamente los desarrollos que ya conocemos. Ven cómo cae en función de la refractancia. Son los desarrollos de YPF, de Shell, de Petronas, etcétera, etcétera, y de Vista. A su vez, es interactivo, yo puedo seleccionar en el mapa y traerme los pozos, o vamos a mostrar ahora justamente la correlación entre el contenido de materia orgánica, ¿qué más? La refractancia vitrinítica y el caudal máximo. Podemos customizar estos gráficos colocando y vamos a ver dónde caen esos pozos. Un zoom está muy chiquito, hermano. Eso. Ahora parate de arriba para que se vea bien. Ponerlo en planta. Ponerlo en planta. ¿Okay? El tamaño de los cubitos está relacionado con el caudal medio, o sea, con el NP sobre TP. Fíjense que todo lo que tiene más de 1 de refractancia vitrinítica y TOC mayor a 4, entre 4 y 4,6, son los mejores pozos de la cuenca. Entonces, básicamente, lo que estamos pudiendo hacer es filtrar para después ubicar eso donde queda en el mapa. Volvemos para la parte de mapas. ¿Ok? Y lo que está haciendo ahí es seleccionar los pozos que cumplen esa condición también para ver los distintos gráficos. Ven que todo se va actualizando en función de lo que ustedes van seleccionando. ¿Ok? Bien, ¿con qué seguimos, Manu?
Dentro de una cosa más, digamos, para agregar es que dentro de los gráficos de producción podemos normalizar por fracturas para comparar todas las producciones de los pozos seleccionados y que sean, digamos, comparables, ¿no? No comparar pozos Poné la media hora, poné las 44 fracturas, a ver cómo se comparan los pozos. Podemos ir a la acumulada o al caudal, ¿no? Vamos a los caudales. Fíjense, ya todo normalizado a 44, estamos en un valor de 250 metros cúbicos de caudal inicial. ¿Okay? Siempre está ahí resaltando el pozo de Exxon. Bien. Adelante. Bueno, a partir de estos mapas, como contó Carlos, desarrollamos correlaciones en función de las propiedades petrofísicas que están mapeadas y los parámetros de determinación de los pozos. Para eso desarrollamos el Dash, que como ven acá en todas las páginas hay un acceso directo. Si nosotros lo cliqueamos, nos abre una herramienta web que también está linkeada con nuestro reporte en Power BI. Y bueno, utiliza el mismo usuario que usamos en el Power BI y bueno, cualquier pronóstico que nosotros hagamos, bueno, básicamente esta herramienta lo que nos permite es la customización por el usuario. Podemos hacer pronósticos de petróleo manualmente, seleccionar qué tipo de declinación queremos tener en cuenta, si es automático o manual, machar el GOR manualmente o automático. Acá vemos todas las diferentes variables que nosotros podemos modificar y así también modificar la curva de GOR para macharlo perfectamente con la historia de producción del pozo, ¿no? Como dijimos, bueno, tenemos la correlación en función de los datos de completación y la correlación en función de los parámetros petrofísicos y la terminación de los pozos. Vamos a meterle un poquito de explicación teórica sobre toda esta parte antes de seguir, ¿te parece? Exactamente, dale. Sí, sí. Ahí dejo de compartir y Luisa pasaría a compartir esa parte. Dale, ¿me escuchan ahí? Sí, fuerte y claro. Hago una... No sé si quieren mencionar algo sobre esto. Carlos sí, ¿cómo está? O Manuel. Bueno, básicamente lo que hicimos fue programar en Python, tanto para los pozos de gas como para los pozos de petróleo, utilizando un modelo hiperbólico modificado. Hacemos una regresión, o sea, un history match de lo que es la historia. Todo esto lo estamos haciendo para pozos que tengan más de 180 días de producción, para no fabricar o inventar reservas. Hacemos una transición a una exponencial a los 6 años y 245 días. Ahí cambiamos de modelo. Y además hacemos una regresión en el GOR para poder pronosticar a partir del pronóstico de GOR de petróleo el pronóstico de gas. Ahí está el paper que les mencionaba anteriormente. Y lo mismo hacemos para los casos de los pozos gasíferos. ¿Okay? Estamos metiendo misma condición, pero ahora podemos generar un pronóstico de condensado y ¿qué hacemos? Finalmente generamos un gas equivalente del condensado. ¿Para qué? Para hacer el pronóstico ya de gas como gas seco y además gas más gas equivalente. O sea, como si estuviéramos haciendo un pronóstico de gas y de condensado por el otro. ¿Ok? ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque queremos justamente hablar de la parte económica. Y es una herramienta que está muy orientada hacia ver la parte económica de este tipo de desarrollos. Vamos ahora con las correlaciones. No te escuchamos, Lu. Hoy te escuchábamos bien. Sí, pero muy bajito, me parece que está saliendo ¿Ahora? por el micrófono. Ahora sí. Ahí está. Bien.
Voy a hacer una pasada rápida entonces de teórica antes de que Manu se los muestre en el Dash sobre lo que son las correlaciones que nosotros construimos a partir de datos de producción y de completación, ¿no? ¿Para qué? Bueno, esto para generar o construir de cierta forma un pozo tipo. Bueno, la primera correlación que nosotros hicimos lo que hizo era, de cierta forma, relacionar los parámetros de producción que a nosotros nos parecían, digamos, fundamentales para construcción de curva tipo, que en este caso eran caudal pico, la acumulada de los 365 y el EUR, con los parámetros de completación, que en este caso son fractura y rama. Bueno, como no sé si se mencionó, pero bueno, trabajamos con pozos con más de un año de producción para tener más certidumbre en los resultados, solo pozos de desarrollos y bueno, y en total tuvimos 293 pozos utilizados para la correlación. Bueno, ¿cómo armamos esta correlación? Como ya se dijo, nosotros partimos de data pública de la Secretaría de Energía, antes usábamos puramente esta data. Uy, acá creo que con puntero láser no me va a dejar. Bien. Esto Carlos ya les mencionó un poco, ¿no? Las correlaciones que nosotros empezamos a estudiar y vimos, bueno, cómo podíamos relacionar variables de completación con de producción. Empezamos a relacionar, a ver, por ejemplo, cómo se relacionaba el caudal pico con la cantidad de fracturas, ¿no? Bueno, como se ve acá es una relación que parece ser exponencial, bueno, hasta cierto número de fracturas que bueno, esto deja de ser así por bueno, el fenómeno de interferencia que ya conocemos. Después, bueno, otra de las relaciones muy interesantes que se encontraron, como dijo Carlos, bueno, fue el caudal pico de petróleo versus el NP, que como se ve es una relación muy lineal con poca dispersión de los datos, ¿no? Esto todo con datos históricos, por eso también y no estimados usamos datos de pozos de más de un año de producción, ¿no? Bueno, y por último, la última variable de producción que utilizamos, bueno, fue el EUR. El EUR lo relacionamos con el NP a los 365. Vemos acá, bueno, que es una relación que parecería ser lineal, con mayor dispersión, obviamente, porque tiene incluido la incertidumbre del análisis declinatorio, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos con eso entonces? Como les dije, bueno, la idea era relacionar fractura y rama con esas tres variables, que son, como ven acá, claves, ya que, bueno, nosotros partiendo del caudal pico, la acumulada del año, ¿no? O el caudal correspondiente a esa acumulada del año y el EUR, poder construir la curva tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos una regresión multivariable a cada una de esas variables de producción con esos dos parámetros, fractura y rama, y con esas tres variables construimos una curva tipo como, bueno, ajustando una hiperbólica modificada, ¿no? Y bueno, generamos también después un abanico de incertidumbre para poder, en función, digamos, de la dispersión de los datos históricos, para también, bueno, y también EUR estimados para obtener un caso más estimado y un caso más optimista. Y más conservador y más optimista. Bueno, ¿qué más hicimos? Bueno, a todo esto, ¿no? Que es un poco, digamos, declinación pura empírica, le agregamos más sentido físico con simulación numérica. Y bueno, ¿para qué hicimos eso? Como les había mostrado el tema de la correlación del caudal pico con el número de fracturas, sabemos que, bueno, esto no tenía en cuenta el efecto de interferencia a medida que vamos nosotros disminuyendo el espaciamiento, ¿no? Entonces nosotros, bueno, a través de trabajo de consultoría, principalmente, bueno, a las empresas Vista, PAE, bueno, y algunas más, utilizamos, bueno, la simulación numérica para ajustar, ya que teníamos datos de flexiones y caudales, ajustar, digamos, hacer el history match más pronóstico de esos pozos, y después ir achicando, digamos, el espaciamiento para ver cómo cambiaba el caudal pico. Bueno, y eso que nos permitió justamente corregir el error que generaba la función de correlación original, que predecía el caudal máximo y sobreestimaba, bueno, para espaciamientos más chicos, ¿no? Bueno, entonces, como les dijimos, con esos tres puntos, más la simulación numérica, ahora ya podemos generar una curva tipo para cualquier combinación de fractura y rama. Y el último paso que fue, bueno, si para cada combinación de fractura y rama podíamos construir esa curva tipo, esa curva tipo
generada con una función hiperbólica modificada le corresponde un B y un D, ¿no? Por lo tanto, podemos relacionar el B y el D de cada curva con su fractura y rama. Entonces, si podemos construir una función de B y D en función de fractura y rama, la ecuación de hiperbólica modificada, acá podemos reemplazar D en función de fractura y rama, B en función de fractura y rama, caudal máximo, que ya lo teníamos en función de fractura y rama con la función multivariable. Solo entonces con fractura y rama como input podemos obtener la curva tipo. Bien, bueno, acá solo para que vean lo que hicimos, ¿no? Pudimos reescribir la hiperbólica modificada en función de esos parámetros. Esta fue la primera correlación. Lo que le agregamos a nuestra segunda correlación fue la incorporación de propiedades petrofísicas. Bueno, esto surgió con una idea de un cliente de Brasil que quería, de cierta forma, predecir pozos tipos en sus formaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, incorporemos mapas de petrofísicos, en este caso pusimos reflectancia de la vitrinita, TOC y espesor de la formación, y partiendo de esos mapas que vimos ahí en el Power BI, donde se le asignaron propiedades petrofísicas a los pozos existentes, pudimos correlacionar con la productividad de los mismos, ¿no? Y una vez correlacionados los datos de completación, ¿no? Fractura y rama con los datos petrofísicos, con caudal pico, acumulada del año y UR, pudimos esta vez determinar la función hiperbólica de una forma, de cierta forma, bueno, incorporando variables petrofísicas. ¿Y esto qué nos permitió? Bueno, nos permitió obtener el pozo tipo en lugares donde todavía no existía pozos en Vaca Muerta, y también extrapolarlo a otras cuencas, en este caso, bueno, las cuencas de Brasil, donde podemos ir a un yacimiento que, bueno, que sabemos que si tiene tanto de RO, tanto de TOC, tanto de espesor y tantas fracs y longitud de rama, predecir una curva de pozo tipo. Bueno, en este caso utilizamos pozos con más de un año de producción y consideramos pozos perforados y completados de 2018 en adelante. Básicamente este cliente nuestro está desarrollando un proyecto de no convencional en la cuenca de Parnaíba en el nordeste de Brasil. Entonces básicamente lo que nos pidieron fue eso, poder tener un modelo que después reemplacemos los mapas y veamos cómo andaría allá en Brasil, más allá de las diferencias que hay en la geología. Pero ese fue lo que disparó la correlación. Bien, voy rápido porque sé que nos quedamos tenemos poco tiempo, pero bueno, acá de nuevo entonces, ¿qué hicimos? Partimos de los mismos datos públicos que en la primera correlación. Le agregamos el grillado de las propiedades petrofísicas, como ya vimos ahí que les mostró Manu y Carlos en el Power BI, ¿no? Esto me lo salteo porque nos quedamos sin tiempo. Sí, lo vamos a mostrar. Sí, llegamos, digamos, ahora a relacionar rama y fractura con, de nuevo, ¿no? Variables de completación y petrofísicas con caudal pico, acumulada al año y el UR, y también incorporamos otra variable que es el NP a los 180 días. Bueno, ¿para qué hicimos eso? Bueno, porque nos dimos cuenta que las distintas empresas tenían por ahí distintas secuencias de apertura, ¿no? De los orificios, con lo cual tenían unas distintas declinaciones al principio, y de esa forma, con esa correlación, pudimos ajustar mejor, digamos, el B y el D a digamos, la producción inicial, ¿no? Entonces, bueno, caudal pico con acumulada de 180 días, acumulada del año, caudal pico en función ahora de espesor, RO, TOC, frac y rama. Bueno, caudal pico ahora es una función relacionada con un X y un Y, siendo un X fractura sobre TOC, X1, y el X2 espesor sobre RO. Entonces, bajo estos límites recomendados de TOC, RO, espesor y fracturas, donde se aplica esta correlación, llegamos a esta función que es una cúbica con un muy buen ajuste. Bien, y bueno, por último mencionar el Random Forest, que es algo que nosotros estudiamos, que básicamente lo tenemos en cuenta, es un modelo que arma distintos árboles de decisión, cada uno entrenado con distintas porciones de los datos, y que al final combina los resultados compensando los errores entre los árboles que ajustan mejor y los que ajustan peor, ¿no? Es algo que tenemos cuando no tenemos datos o
el dato es malo. Bueno, y bueno, con eso nosotros armamos la curva tipo, que ahora les va a mostrar rápidamente Manu cómo funciona Sí, en el Dash y qué tan interactivo es. excelente, Lu. Bien, ya se puede ver la pantalla, ¿no? Dentro del Dash tenemos todos los mapas que también teníamos dentro del Power BI. Y bueno, un ejemplo que se puede hacer, por ejemplo, es apuntar en cualquier parte del mapa, hacer un clic y a partir de nuestro input de longitud de rama lateral y cantidad de fracturas, nosotros podemos obtener un perfil de producción y su acumulada. Y también lo que podemos hacer es, por ejemplo, si yo modifico las fracturas, nuestro caudal pico va a cambiar y el perfil de producción. Y podemos compararlo con los pozos que están alrededor. Por ejemplo, si yo selecciono con el método del lazo, podemos ver cómo caerían estos pozos en función de la correlación nuestra, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, la información de todos los pozos que seleccionamos, cuáles son su cantidad de fracturas, su longitud de rama y, bueno, su caudal pico. Y bueno, lo que vamos a hacer es normalizar por fracturas para poder comparar las producciones. Hacemos un zoom. Y bueno, otra cosa que podemos hacer es también modificar el tiempo al pico, ¿no? Porque como podemos ver acá, si nosotros dejamos 90 días al pico, podemos ver que en realidad los pozos que estamos seleccionando tienen un tiempo al pico de alrededor de 60 días, mucho menos que 90. Entonces, nosotros podemos hacer un corrimiento para poderlo comparar. Acá arriba, donde está mi mouse, pueden ver que tenemos, digamos, del mapa nosotros obtenemos las propiedades, como el espesor, el TOC y el RO. Tenemos un factor de incertidumbre que es, digamos, el best fit, es la línea punteada del medio. Y bueno, y tenemos un máximo y un mínimo, ¿no? Un high y low para esta zona y para estas propiedades. Otra de las cosas que implementamos también es analizando las producciones de los pozos que tienen como target cocina y orgánico, pudimos hacer una corrección dependiendo de cuál es el target de cada pozo y de así poder comparar en un promedio si no sabemos a qué target va y también compararlo si tuviésemos el target. Ya ven cómo hay pozos que calzan perfecto calzan muy bien, digamos, en esa correlación, y hay otros pozos que quedan por debajo que probablemente sean de orgánico. Cabe destacar que no tenemos la información a qué target va, ya que todavía la Secretaría de Energía no lo solicita, pero bueno, sería una de las cosas que se podrían pedir a la Secretaría y que mejorarían, ¿no? Esta No, correlación. de hecho ya lo pedimos, o sea, ya estamos en contacto con la Secretaría de Energía y le pasamos un listado, digamos, de cierta información que sería muy útil que se agregue. También, bueno, tenemos la posibilidad de hacer un pronóstico. Si acá reseteamos, podemos hacer un pronóstico en la zona de gas y también nos va a hacer la curva de producción y traernos O sea, en función del clic que hacen en el mapa, ubica automáticamente qué tipo de fluido es y genera un pronóstico de producción para gas. Y podemos también compararlo contra los pozos vecinos donde se cliqueó, si es que hay pozos vecinos, porque ese es otro de los temas. Esto sirve también para zonas donde no existan pozos. Seleccionate ahí en Aguada Pichana o Aguada Pichana Oeste. Ahí tenés el clic puesto.
bueno, acá podemos modificar la longitud de rama y las fracturas, ¿no? Y se recalcularía nuestra correlación y nuestro perfil de producción. Bien. Vamos ahora a miremos un poco los pozos de petróleo ahí de la zona de la Marga Chica. Dale, vamos a hacer un ejemplo en la zona de la Marga Chica. Hacemos un clic y en el punto rojo es donde obtiene las coordenadas y las propiedades. Y bueno, y con el lazo podemos seleccionar los pozos alrededor. Vamos a hacer un reset del zoom. Y bueno, podemos ver la comparación, ¿no? Dentro de, si quisiéramos, podríamos aumentar nuestro rango de incertidumbre, ¿no? Para los pozos seleccionados. Otro ejemplo era la campana, ¿no, Luisa? ¿Te acordás? Sí. Podríamos, por ejemplo... En Campana hay un poco más de dispersión porque están todas las distintas campañas con las distintas longitudes, pero sí podemos. A ver si podemos hacer algo. Los bordes centro no, porque es una loma campana, tenemos esta zona. Ahí está. Bueno, ahí tenemos demasiadas pozas, ¿no? Pero la idea de todo esto es, generamos el pozo tipo de la zona y esto lo podemos después grabar y llevar a la sección de económicos o exportar a Excel, ¿no? Y hacerlo, digamos, manualmente. Pero podemos salir del Dash, volver a Power BI y ahí tenemos, ya estamos listos para hacer el pronóstico. Bien, vamos a comentar alguna cosita más. La herramienta básicamente se puede acceder, como dijimos, desde cualquier punto. Es plataforma web y lo que se paga es un abono mensual para el acceso. Es básicamente pay per use, de la herramienta. Volvamos al Power BI. Ok. Bien, terminemos de pasar algunas otras secciones que tenemos. Por ejemplo, la parte de correlación del pozo de gas. Fíjense también, la acumulada 365 es un valor interesante, como en este caso ya es más parecido a una exponencial que a una recta, pero fíjense que básicamente tenemos ahí una muy baja dispersión entre los valores de caudal máximo y la acumulada de los 365 días. Vamos a mirar un poco ahora los pozos de Fortín de Piedra. Vamos a compararlos con algunos pozos del Orejano. ¿La producción te referís, Carlos? Sí. Vamos a poner algunos pozos del Orejano y vamos a poner algunos pozos de Fortín. El de Sierra Chata, si querés, dejarlo. Sí. Ahí seleccionamos el Orejano. En esta campaña no hubo en 2020, así que podemos aumentar un poco el tiempo. Sí, claro. En este caso tenemos más de 100 pozos.
pero obviamente queremos una expresión un poco mayor. Vamos a ver los que tengan mayor número de fracturas, a ver si tienen más de 15 fracturas. Parece que 5, hasta ahí se reduce un poco más el número de pozos seleccionados y podemos ver un poco mejor la distribución de los pozos de las producciones. Bien. Maximizar gráfico. Bien. Fíjense que andate para abajo hasta donde te aparezcan los pozos Dale. de IPF. Esto, okay. Fíjense, los primeros pozos de Fortín estaban alrededor de los 400.000 metros cúbicos. Hoy cualquier pozo de Fortín está superando los 500.000 metros largamente. O sea, básicamente el faltante de gas es una cuestión más política y de precio que de recursos. Los recursos claramente están, hay que perforar, hay que dar señal a las empresas para que perforen. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Han estado bastante tímidos. Juancito. Bueno, la verdad que está muy bueno esto, Carlos, quiero felicitarlos, realmente. Gracias, Juan. Mi pregunta viene, yo he estado trabajando con muchas de estas cosas en el sentido, no así con una plataforma, ni mucho menos, sino en el análisis. Y hay una cosa que me pregunto, que no he visto acá, es si no ha considerado la producción de agua y su influencia en los primeros tiempos, que es cuando realmente la mayoría de los pozos tienen la mayor producción, digamos, ¿no? Como ustedes saben, cualquier espacio o sistema permeable, circular agua, circular gas, el petróleo, todo junto, bueno, tiene por un lado un beneficio para el sistema, en este caso, que es un sistema que es variable en cuanto a sus propiedades a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar, el efecto que produce el agua al disminuir las permeabilidades relativas de las otras fases, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta es si lo han estudiado, si lo han considerado, si lo pueden considerar o no, porque creo que eso tiene incidencia en el comportamiento total que vos estás viendo en cada uno de los pozos, y después es muy probable que se está adjudicando por ahí solamente a determinadas variables y realmente no es tan así. Esa es una primera pregunta, después voy a hacer otra. Bueno, muy buena pregunta, Juan. Básicamente hay que dividir el problema en dos partes. La pregunta es si hemos visto el tema del agua. Sí, principalmente lo vimos cuando estudiamos unos yacimientos de PAE, ¿no? De no convencional de PAE. Estuvimos viendo ese problema justamente que se presentaba con la relación entre cuánta agua devuelven los pozos a cuál es la productividad final que tienen. Eso, la pregunta es, lo vimos, pero lo vimos en función de que teníamos datos de flowback. El problema es que los datos de flowback no están siendo volcados a la Secretaría de Energía, por lo tanto, lo que tenemos como dato era el gráfico que mostraba recién Manuel, ahí donde estaban marcando digamos, que la plataforma incorpora la historia de producción de agua y se puede utilizar como variable de correlación. O sea, esa data está. Lo que no está, lamentablemente, no tenemos ni datos del flowback y no tenemos datos de presiones, que eso es otro punto importante porque, digamos, nosotros, como vos, Juan, para nosotros esto es una relación presión-volumen, ¿no? Nunca es solo volumen.
pero lamentablemente esa información no la están brindando. Obviamente que cuando nosotros desarrollamos las correlaciones, sí teníamos información de ciertos pozos. Entonces, ¿qué hicimos? Fue trabajar con la información propia de presiones, de caudales, de flowbacks, modelando en el simulador y viendo que las correlaciones no se disparen de lo que está dando la simulación numérica. O sea, era otro punto de control que teníamos al momento de desarrollarlo. Pero sí, efectivamente hay un tema con el agua. Perfecto, bueno, eso es una, digamos, ¿no? Yo he estado estudiando el comportamiento del GOR, inclusive con la presencia de agua, y realmente hay deformaciones provocadas por la presencia de agua, en otros casos no, pero en algunos casos sí. Y la otra es, si bien están teniendo en cuenta algunas correcciones por la profundidad del play donde se está geonavegando, es muy importante que las compañías puedan entrar el punto de geonavegación o los puntos de geonavegación como para poder darle más precisión a la predicción, digamos, ¿no? Totalmente, Juan. Porque realmente creo que hay algunas variables que se están llevando el castigo y el premio como consecuencia de que hay otras cosas que no conocemos, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y además pensando de que Vaca Muerta desde la cocina hasta el tope tiene una gran variación con distintos play de valor, y en la medida que más carbonática es la roca, mucho más agua devuelve, porque la roca se infla más, genera SRB, pero se genera un SRB que no se queda con nada. En cambio, si vas a la zona donde es más arcillosa y más de mayor cantidad de presencia orgánica, como es la cocina para abajo, quizás el agua pueda quedar mayormente retenida, en ese caso el agua de inyección. Eso por un lado. La otra pregunta que quería hacerles es si han estudiado el tema de la valoración del esfuerzo, porque acá hay uno de los problemas que tiene los reservorios convencionales, es que no sabemos dónde está la zanahoria que podríamos alcanzar teóricamente, más allá de que la alcancemos o no. Lo que nosotros sacamos son, en este caso, con las correlaciones que ustedes sacan, pozos tipo mucho más finos, digamos, con tanta base de información. Pero no estamos sabiendo cuál es el objetivo máximo que podríamos alcanzar. Y eso es porque la valoración del esfuerzo aplicado muchas veces en cuanto a la calzatura que pueda tener, al empaquetado que pueda tener el SRB, no es suficiente y todavía queda mucho por hacer y queda mucho por sacar. Entonces, en función de eso, ustedes saben que el SRB es digamos, el SRB, la relación en el caso de los pozos de petróleo fundamentalmente, la relación gas-petróleo puede mostrar una idea aproximada de dónde comienza el SRB a finalizar, dónde empieza a depletar, digamos, ¿no? Como vos Correcto. dijiste. Es el alcahuete de la burbuja. Es el alcahuete, pero eso está marcando la calidad del esfuerzo que vos hiciste con la completación. Entonces, si vos no lo relacionás con eso y con los otros parámetros que implica el volumen inyectado de fluido o volumen de propan metido o cantidad de fractura, tenés que encontrar una correlación con eso para poder darle un mayor valor a la mejora que se puede hacer en tiempos tempranos. No sé si me entendés. Porque ahora, sí, con todo esto, por supuesto, ya tenemos, como visto, el partido de fútbol en unas cuantas cosas. Pero lo importante es, cuando vos vas a un área nueva, por más que tengas esta ayuda, es que vos tenés que diseñar, gastar, hacer una inversión en la cantidad de arena y de fluido que vas a meter a través de las tantas fracturas o más o menos que vas a hacer. Si bien hay una relación que más fractura más produce, más longitud más produce, no necesariamente el efecto está identificado, pero no está perfectamente conocido al principio, y eso es lo importante para alcanzar
esa es un poco la duda que me queda, digamos, ¿no? Que usted tiene una herramienta como para En cuanto al tema de conseguirla. esfuerzos, es totalmente así como vos lo comentás. Lo que estamos queriendo incorporar ahora son los mapas de fallas, ¿no? Porque básicamente, digamos, sabemos que existe todo ese tren de fallas en Echelon a lo largo de la cuenca y que hacen que haya zonas que no sean viables, ¿no? En la cuenca, ¿no? Entonces, esa es una tarea que estamos tratando de trabajar, pero lo ideal, ¿sabés qué sería? Formar un consorcio, Juan. Formar un consorcio donde las compañías puedan aportar información y donde a la gente que le gusta estudiar, estudie eso cruzando información de una y de otra compañía, sino lo que termina pasando es que cada compañía se mira el ombligo, mira sus resultados y no puede acceder a información de lo que tiene el vecino. Entonces, Sí. Formando consorcios En la realidad es... que lo hizo Capa, por ejemplo, con el consorcio de no convencional, ahí realmente digamos, se mejoraron muchísimo los modelos. Esa sería la idea. Mirá, ahí Manu está mostrando, por ejemplo, los pozos de PAE, que hablábamos del tema del agua, ¿no? Entonces, ahí tenés, mostrarle el filtro que hiciste, Manu. Sí, en específico el yacimiento que tenía problemas de agua era Bandurria Centro. Si quieren, solo dejo Bandurria Centro como para que sea más fácil verlo y la producción de agua, ¿no? De estos pozos. Fíjense, ahí está. ¿Esto está normalizado? Sí, esto está normalizado a 40 fracturas. Y como ven, digamos, ¿no? El caudal pico no supera los 150 metros, ¿no? O sea, y la producción de agua, como podemos ver, supera los 300, 400 metros en algunos casos de agua al inicio, ¿no? Maximizarlo ese. Fíjate la cantidad de agua que devuelven estos pozos, ¿no? Terrible, terrible. Hay una cosa que es tremendamente importante, la cual esto, por un lado, tiene su beneficio porque sostiene abierta, para que salga el agua, sostiene abierto el SRB. No sé si ustedes saben, pero las fracturas, una vez que se asientan, la conductividad adimensional de la fractura queda fija prácticamente, y lo que después cambia es un poco reversible, es la permeabilidad de la zona del SRB. Esa permeabilidad equivalente va a variar y también va a disminuir, que eso es otra cosa, otro punto que hay que tener en cuenta. Porque el SRB, al ir pasando la producción en el tiempo y a ir perdiendo presión, se va a ir cerrando en muchas partes porque no existe la forma de frenar, por más que se diga que las fracturas se hacen y se quedan abiertas. No es así. La compresibilidad de vaca muerta es tremenda y va a ir cerrando el SRB arealmente probablemente y verticalmente, más por la mala calidad de empaquetado que tiene verticalmente las fracturas que se hacen en vaca muerta, y todo eso ustedes lo saben. Entonces, va a quedar al final una zona mucho menor, de la zona de fracturas empaquetadas, y una geometría mucho menor, y va a resistir menos los embates de la presión y por ende el SRB va a ir cambiando. Eso lo tengo estudiado perfectamente con el análisis, con el PTA, porque tanto se ha defenestrado el PTA en el uso de los reservorios convencionales que no se lo usa para ver estas cosas, y es el único que lo puede mostrar. El RTA no lo va a mostrar. Totalmente. Lo muestra, pero después de... Entonces, el hecho de saber de que hay una variación en producción de la transmisibilidad con que está trabajando o la capacidad de flujo que está trabajando ese SRB, y que cuando cerramos un pozo la transmisibilidad levanta porque el pozo, la estéresis, no sé si llama la estéresis, sino la recuperación de presión hace de que el sistema se expanda, y busque marcar
que va hacia transmisibilidades más grandes. Y eso es factible determinarlo con el PTA. Pero como se lo ha ignorado tanto, lamentablemente no se ve que hay una banda que empieza al principio de transmisibilidades más bajas, donde trabaja el sistema en producción, y una banda en la zona donde los pozos recuperan, que nos dicen, esto está abierto, pero no se lo usa porque no hay cómo sostenerlo. Y eso lo tenemos que saber desde el principio, para poder meter más propan, porque a lo mejor metiendo más propan o sistemas de tecnología de geles que sostengan mejor, quizás, o de fluidos que sostengan mejor, se pueda de alguna manera mejorar la recuperada de petróleo que estamos teniendo hasta ahora, antes de que Vaca Muerta se agote. Sí, y algo que hay que tener en mente, digamos que básicamente lo que estamos recuperando va a ser entre un 2 y un 6% de lo que hay abajo, ¿no? Porque es todo expansión monofásica. Exacto. Por lo tanto, digamos, nosotros estamos trabajando, de hecho, ya con una compañía, todo lo que es reinyección de gas en tipo puff and puff en pozos de petróleo. Junto con la gente de Whitson estamos colaborando en eso. Pero básicamente Sí, es como vos decís, esto es un sistema que se va desinflando, y a medida que se va desinflando hay canales que se van cerrando, hay fracturas que se van cerrando, y que si uno no las mantiene de alguna manera, no puede, digamos, corta las vías de acceso a la autopista principal. Es como que estamos cerrando el feeder, cerramos el feeder y no hay acceso a la autopista principal. Exacto. Es decir, eso es importante para la gente joven, que todavía tiene mucho para hacer en esto. Nosotros los viejos, por ahí nos damos cuenta de algunas cosas, porque tenemos una capacidad de análisis por experiencia mucho más rápida, pero no tenemos la energía ya tanto como para... Pará, Juan, pará. No, pero es cierto, es cierto. Entonces, es bueno que lo vean a eso, porque yo creo que este tesoro que tenemos en Argentina, más allá de lo que piense cada una de las empresas, ya sabemos cómo son las empresas. Las empresas hacen sus negocios y mientras les dé bien, y si no, me cambio a la eólica. Ahora está de moda, me voy a la eólica o me voy a otras fuentes de energía, que no está mal, pero... Me río porque acá tengo varios fanáticos de las renovables acá adentro. Me hacen piquete cada vez que comparo un pozo de gas contra un molino de viento, me hacen piquete acá en la empresa. Claro, no, bueno, pero todos entendemos que esto ha sido así. Y además, creo que todavía sigue faltando una cosa más, que me parece que no sé si se está tan en uso, que es el desarrollo inteligente. El desarrollo inteligente todavía no está siendo tan aplicado como tiene que estar aplicado. Y eso hace que vos hagas menos fracturas, que ponga más arena donde tiene que ir y no donde no va, y realmente trabaje sobre la rentabilidad del reservorio mucho mejor, del proyecto mucho mejor. Pero bueno, pero lo que sí es interesante mencionar es, digamos, cómo ha cambiado todo esto en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Cuando nosotros trabajamos para YPF en el diseño del Orejano, el primer yacimiento de gas no convencional, me acuerdo que teníamos un pozo tipo vertical de 4 fracturas de 3 BCF y un pozo tipo horizontal que planteábamos de 1000 metros y 10 etapas de fractura con 6.5 BCF. O sea, y eso no fue hace tanto, eso fue en el 2013, hace 8 años nada más. Y parecía que eso no lo íbamos a poder alcanzar nunca. Y hoy, digamos, al ver estos pozos que está sacando Tecpetrol, YPF, o el de Pampa mismo que vimos ahora en Sierra Chata, nos damos cuenta de todo lo que hay para aprender y todo lo que hay para mejorar. Por supuesto, realmente en la medida que, y si vos vas a ver que la mayoría de los éxitos están ligados a una mejor colocación del propan y a una mayor cantidad de propan
que quede calzado en las zonas que van a producir. Yo lo he visto en Loma Campana con los chicos de YPF, y no veo todas las raciberos porque no estoy en actividad fuerte como para ver lo que hacen en diseños y esas cosas, pero indudablemente que atrás de todas esas mejoras, más allá de que hay un buen pulmón ahí que trabaja y responde, hay un esfuerzo de ingeniería. Es decir, pero yo todavía voy más allá. Creo que todavía no estamos viendo lo que somos, lo que podemos llegar a sacar. Digamos. Totalmente. Totalmente. Y hay que sacarlo rápido. Eso me da tristeza cuando se piensa solo en matar pozos a veces para cumplir un plan y hacer los pedazos, porque realmente cuando a veces los pones a producir para cumplir un plan de entrega o lo que sea, muchas veces eso es un sacrilegio, digamos, ¿no? Y eso es porque no tenemos un sistema sostenible en el tiempo. No hemos construido todavía un sistema sostenible en el tiempo. Muchas gracias y le agradezco mucho la posibilidad de haberme mostrado todo lo que han hecho y los felicito realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Hay mucho trabajo acá de todo el equipo, no solo en el desarrollo de las correlaciones, sino en toda la parte de programación. La verdad que hay un equipazo acá atrás. De solo pensar que esto está corriendo en un servidor, creo que el de Azure que tenemos nosotros está en Brasil, y que esto está en tiempo real generando los pronósticos, a mí ya que soy un poco más viejo que los muchachos, se me quema la cabeza. No, es mucho eso, está muy bien. Lo felicito y bueno, que sigan así. Y, gracias. Y bueno, voy a dejar, si alguno quiere preguntar. Vamos, por cuestiones de tiempo ya que nos quedamos cortos, ya estamos, la gente que se tiene que ir a trabajar, había avisado ya por el tema del horario. Vamos a invitarlos si tienen alguna pregunta a dejarla en el chat y después podemos poner en contacto para responderlas. Y por hoy ir terminando por acá. Agradecer mucho a todos los participantes que se conectaron. Hay estudiantes, gente de las empresas de todos lados. Es difícil hacerse un ratito, pero darles las gracias. Y a la gente de FDC, Carlos, Luisa, Manu, muchas gracias por la presentación. Y nada, esperamos el año que viene organizar más actividades juntos con la SP. Gracias, Santi, y gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y gracias a todos los participantes.